Pero Pablo, estamos acá contigo, gracias por estar con nosotros en Desde San Marcos. Queríamos una conversación, un testimonio sobre esta gran diversidad cultural que corresponde a nuestro país, que es un país pluriétnico con una serie de maravillosas culturas y patrimonios. Cuéntanos esta visión tuya. Gracias Mario por la entrevista y por la oportunidad de estar en el programa. El Perú, pues es como tú lo dices, es un país para mí fascinante, extraordinario, donde más viajas, más conoces, más aprendes, más lees, te das cuenta que es prácticamente inasible, realmente es demasiado. Pero ese es el encanto, ese es el reto y esa es la gracia del Perú, ¿no? Hay que explorarlo, hay que sentirlo, no se trata solamente de leerlo, sino que también se trata de entenderlo, ¿no? Y ese es un tema crucial. Y Lima es la ciudad que reúne todo esto. Entonces la ciudad de Lima hoy es el gran receptáculo de todo el país, ¿no? Las fiestas populares que se dan en Lima, en la Plaza de Armas, los carnavales en Huancahuaca, en monumentos arqueológicos, de qué manera las poblaciones migrantes que han llegado a Lima hace ya unas décadas, y muchas en algunos casos, han encontrado formas de enraizarse nuevamente en los monumentos arqueológicos. Es un fenómeno que yo he observado y que es fascinante, ¿no? Como pueblos que han dejado sus apus originarios, sus lugares de origen, sus tierras nativas, donde tenían todas sus referencias culturales, idiosincráticas, etcétera, ¿no? Cosmogónicas. Llegan a Lima y, como toda ciudad, la ciudad es anónima. La ciudad no tiene una personalidad hecha para cada uno, sino que está hecha para todos y para nadie. Entonces estas poblaciones han encontrado en los monumentos arqueológicos su arraigo nuevamente. Y hay muchas fiestas que se dan en la ciudad, donde de pronto son los propios pobladores que viven cerca de un monumento que obviamente no corresponde a su, entre comillas, etnia originaria, ¿no? Lima es una ciudad de una antigüedad prehispánica muy profunda y muy grande, enorme. Entonces retoman sus rituales en Lima. Se recrean las festividades del Colluriti, de la Candelaria, de cuanta fiesta. Y no solo, se hacen pagos al río, se hacen pagos al agua, se hacen pagos a las montañas de acá. Entonces es tan potente y tan poderosa la idiosincrasia peruana en general, o andina en general, ¿no? Que no se detiene. Está en permanente mutación, en permanente cambio, se está adaptando constantemente. Es un tema que yo creo que tiene que ver con esta enorme antigüedad civilizatoria andina, en la cual han vivido y convivido con todos los tipos de gobierno probablemente que puedan existir, ¿no? Imaginemos el formativo, esos enormes templos, las aldas, etcétera, monumentos gigantescos. Tienen que haber detrás de todo eso una organización muy poderosa, ¿no? Y esa organización muy poderosa luego decae y viene otra organización, y luego viene otros, y vienen los huaris, luego vienen los incas. Entonces es, en buena cuenta, gente muy civilizada, porque sabe lo que es vivir en sociedad, y se sabe adaptar y se sabe adecuar. Y en ese camino, el tiempo que me tocó a mí estar en el Museo de Osma del director, que fueron 8 años, analicé el tema virreinal, que lo conocía por supuesto, pero no lo conocía mucho. Me fui metiendo más en el tema virreinal, y también ahí inclusive, ¿no? Las élites incas hacen un pacto con las élites españolas. Y el Cusco, la aristocracia inca, tuvo un rol preponderante hasta Bolívar, ¿no? Y con poder, con autoridad, con riquezas, ¿no? Con lo cual no es tan sencillo, ¿no? Este tema de la ruptura, sino que hubo una continuidad nuevamente, se adaptó nuevamente, la población se adaptó nuevamente a unas nuevas jerarquías, a una forma de poder, y se acomodaron a ello. Sobre eso, todo lo que ha escrito Arguedas es más que elocuente, ¿no? De qué manera esta
capacidad de adecuarse, esa capacidad de acomodarse, esa capacidad de sobrevivir, esa resiliencia tan extraordinaria de los pueblos andinos, ¿no? Que hace Arguedas a decirnos que el Perú es indestructible, olímpicamente, ¿no? ¿Por qué? Por esa potencia, por esa fuerza. Y luego libros como el de Gregorio Condori Mamani, por ejemplo, su autobiografía, este cusqueño cargador del mercado, que te habla del tren, del avión, cómo todas esas cosas iban llegando, cómo iban incorporándose, ¿no? Se iban incorporando al ideario, al imaginario, a las formas, y hasta el día de hoy tú ves en la quinoa los famosos aviones hechos con la técnica de la quinoa en cerámica. Entonces hay como una posibilidad enorme de ser y de existir en diferentes formas, diferentes maneras, en diferentes contextos, con una sabiduría que permite que eso suceda. No es algo tan artificial. Entonces, pero es justamente ese factor diverso, múltiple, eventualmente caótico o difícil de leer, que no se atiende y no se lee. El día que entendamos que la riqueza nuestra está en ese caos, en esa diversidad, en esa multiplicidad de visiones, el día que leamos eso, yo creo que el país va a ser otro. Pero estamos queriendo hacer del país, todavía estamos con el modelo napoleónico, de un país, una lengua, una educación, una patria, una bandera. Entonces eso nadie está en contra de los ideales nacionales, por supuesto. Pero hay que entender que una nación y un país es mucho más que 4 símbolos, ¿no? Que es un contexto muchísimo más amplio, y es ahí donde yo creo que podemos encontrar en algún momento descubrir, como decía Arturo Jiménez Borja, ¿no? Que el indígena, según decía él ha lanzado una flecha al espacio y esa flecha no cae todavía. Una linda frase de Arturo que nos dice que el mundo andino, el mundo tradicional, pero sigue vivo y está vivo por mucho tiempo más, por muchísimos años, y lo que tenemos por delante es el reto de poder descubrir esto, de entenderlos, ¿no? Pero Pablo, tú como director del Museo de Arte Contemporáneo, tu gestión presupone para nosotros una visión también sobre la calidad y la diversidad que tenemos, que has estado explicando en la anterior pregunta, y también pone delante de relieve delante nuestro todo lo que es el arte comunal, el arte privado, el arte alternativo, el arte independiente, el arte estatal, oficial, etc. ¿Cómo programas, cómo trabajas, cómo vas a trabajar con todas estas realidades, digamos? Sí, bueno, en realidad el museo como tal, que es el tema que estamos trabajando ya en los últimos años, no es solamente un espacio que alberga piezas, sino que es una plataforma de encuentro ciudadano. Y además de eso, es un espacio también de formación alternativa. Entonces, muchos de los museos actualmente, y no solamente en Lima, felizmente, están desarrollando el área que se llama de mediación cultural. Cómo hacer que un grupo de estudiantes, jóvenes, niños, adultos, mayores, se acerquen a un museo y luego se vayan de él, luego de su visita, y hayan aprendido algo, hayan retenido algo, hayan captado el espíritu de las cosas. Porque a mí me gusta decirlo, ¿no? El museo no es un edificio necesariamente, es una colección, es una idea. ¿Qué quiero yo que este museo sea? ¿Cuál es mi intención? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces cada museo debe hacer esa reflexión antes de comenzar a trabajar. Es indispensable que la reflexión esté por delante de la acción. Y los museos muchas veces, por las urgencias económicas, por presiones políticas, por facilismos, ¿no? Dejamos de pensar, dejamos de idear, dejamos de imaginar las cosas. Entonces hay en este momento museos en todo el Perú, de todo tipo. Hay un museo en Saña maravilloso sobre la cultura afroperuana de Saña, por ejemplo. Tiene su música, sus actividades. Hay el trabajo que se está haciendo en Lambayeque, en el Museo de Tucumé, con artesanos locales. Hay museos de todo tipo, hay trabajos que se hacen en muchos lugares. Y también lo que estamos consiguiendo es que se vaya entendiendo poco a poco aquello que es cada día más evidente, que la cultura no solamente es una cultura de élite. Parece
parece un tema de perogrullo, pero es un tema del diseño siglo XIX, en el cual quienes acceden a un museo son aquellos que tienen una formación. Si hubiéramos los comentarios de cuando se abrió el Louvre o el British Museum o el Museo de Arte de Lima, al inicio del Museo Nacional, la gente se negaba a que la gente asistiera a los museos, porque no estaban preparados para ello. Entonces, porque en ese momento el culto de las colecciones era lo más importante, y luego el culto de los investigadores de las colecciones, ¿no? Y hoy día el tema va más por el público, ¿no? Es el gran cambio que se ha dado en las últimas décadas, y por ahí va el tema, ¿no? Hoy día la idea de que las gentes que asistan a los museos tengan un acercamiento distinto a las colecciones es importantísimo. Ahora, en general tenemos un serio problema en el Perú, muy serio, ¿no? Que si analizamos un poco lo que tenemos a nuestro alrededor, casi todos los museos que existen son de orden patrimonial. Si no son arqueológicos, son virreinales o de arte popular, pero siempre es la colección, y es lo tradicional, es aquello que representa al Perú. Sin embargo, esto nos lleva a un punto a veces de difícil análisis. ¿Qué pasa con lo que sucede hoy? Al ser arqueológico todo, y al ser virreinal todo, entonces el patrimonio secuestra las mentes de las personas de tal manera que no vemos el día de hoy, ergo el arte contemporáneo. Y si no vemos lo contemporáneo, la reflexión es muy sencilla: el futuro no existe. Por lo tanto, estamos viviendo en el pasado, para el pasado, en el pasado. Y ese es un tema que tenemos que comenzar a cambiarlo radicalmente, porque de ese modo el Perú tendrá un día un horizonte de futuro. Si no partimos por ese camino, no llegaremos a ningún lado. Yo creo que los museos en general tienen esa enorme tarea hoy, y el tema de mediación que se aplica a todos los museos, de todos los tipos y de todas las características, lo que trata justamente de hacer es vincular el patrimonio y el pasado al presente. Esa es la gran lección. Ese es por el camino que tenemos que andar. Y el Museo de Arte Contemporáneo tiene que marcar una pauta en ese sentido. En tu larga trayectoria de estudios y de formación y de investigación, descubrimos San Marcos, descubrimos la Católica, descubrimos Bélgica, y también descubrimos una serie de libros, ensayos y propuestas que tú has hecho sobre lo que estamos hablando, la cultura y el Perú. Cuéntanos un poco esta búsqueda de cómo te encontraste a ti mismo frente a todo ese mundo que acabas de explicar. Bueno, es una trayectoria bastante ecléctica, para serte sincero, muy orientada al inicio por búsquedas muy intuitivas inicialmente, querer entender cómo son las cosas, ¿no? Yo cuando llegué a Bélgica, después de haber hecho estudios de artes plásticas en Lima, después de haber hecho una exposición de esculturas, el profesor, un gran maestro, Michel Grolich, un gran especialista de arte maya y azteca y sobre todo el calendario mesoamericano, y me decía: ¿tú qué haces acá? Me dijo. Bueno, nada, dijo, yo no pienso quedarme, a vivir acá, pero lo que quiero es entender un poco algunas cosas, porque tenía muchas cosas que había leído, siempre fui muy curioso desde chico, pero quería darle orden. Entonces yo estudio en realidad historia del arte y arqueología para darle orden a mis ideas. No fue una vocación particularmente marcada por esos temas, son temas que me interesaban, pero era básicamente dar un orden a las cosas. Y estudié ahí 4 años, viví 5 años en Bruselas, y estudié mucho sobre América antigua, ¿no? Mucho sobre el arte africano, magníficos profesores, como un gran antropólogo, Luc Deusch. En fin, trabajé mucho el tema etnográfico, antropológico, arqueológico, de historia del arte, y cuando le decíamos al profesor para ir a hacer excavaciones, me decía: primero lee, después vas a hacer las excavaciones, me decía. Y la escuela, paradójicamente, es una escuela de historia del arte y arqueología, es un solo programa. Entonces, obviamente, aquellos que hacen prehistoria era prácticamente y exclusivamente arqueológico, y aquellos que hacen arte contemporáneo era prácticamente historia del arte, no había nada de arqueología. Entonces, en realidad, cada quien, según su especialidad, exploraba más o menos el tema arqueológico. Entonces era muy interesante, porque para mí, por lo menos, fue una formación única, y es como yo siempre lo entendí, ¿no? Y cuando ya vengo a San Marcos años más tarde, entiendo que no, que había más bien una enemistad. Y no solamente en San Marcos, ¿no? En la Católica y en Estados Unidos, en muchos lugares, los arqueólogos y los historiadores de arte no se ven bien, no se quieren.
¿no? Y me tocó organizar algunas actividades de arte, historia del arte y arqueología en San Marcos, y tener unos arqueólogos que me decían que qué hacíamos ahí hablando de arqueología si nosotros no éramos arqueólogos. Era muy interesante esta forma de haber compartimentado las disciplinas de estudio al punto que se separan olímpicamente cuando en realidad son cosas complementarias. O sea, la historia del arte y la arqueología son disciplinas totalmente complementarias. Tanto así que cuando empiezo a dictar clases en San Marcos, quien me llamó fue en realidad el profesor Ricardo Estabriz, ¿no? Ricardo Estabriz me llamó para que les enseñe a los alumnos de Historia del Arte de San Marcos cómo era el mundo real. Porque claro, los chicos estudian una disciplina muy bonita, muy sofisticada, en fin, muy exigente, ¿no? Pero luego no saben en qué van a trabajar. Y eso me pareció muy bien del lado de Ricardo. Entonces yo comencé a dictar unos cursos de gestión cultural. Y también de iconografía mochica, y cosas de historia del arte y arqueología. Dicté muchos cursos, pero los cursos que fueron quedando, a los cuales sigo dictando hasta ahora, son los cursos de gestión cultural. Y eso ha ido teniendo cada vez una importancia mayor, ¿no? Porque efectivamente, muchos de los alumnos, no todos van a ser investigadores. O sea, no todos los antropólogos son investigadores, no todos los arqueólogos son investigadores, no todos los sociólogos son investigadores. Trabajan en otras cosas, pueden ser guías de turismo, pueden trabajar en los museos, en centros culturales, como editores, en fin, hay infinidad de posibilidades. Entonces mi rol en algún punto se convirtió en ese. Y la satisfacción que he tenido es enorme, ¿no? Porque muchos alumnos míos hoy día trabajan en los museos, son mediadores culturales, en fin, gestionan cosas, hacen exposiciones, hacen montajes, etcétera, ¿no? Y creo que eso es para mí es una gran satisfacción que haya tenido ese impacto. Y San Marcos es realmente el gran espacio de formación en el Perú, ¿no? Yo siempre he trabajado con muchachos de San Marcos, chicos y chicas de San Marcos, en donde he trabajado, en el IPNA, en el Museo de Arte, en la Municipalidad de Lima, en el Museo de Osma. Siempre he trabajado con ellos y realmente mi experiencia no es sino muy gratificante, ¿no? Sí, porque son personas que tienen una devoción, pero hay un lado que realmente es conmovedor, ¿no? Es diferente a gente de otras universidades privadas donde casi te están haciendo un favor. Me explico, porque tienen que hacer una gauchada porque son de tal o cual universidad, y eso no puede ser, ¿no? También, ¿cómo serán pues, las relaciones laborales en otros espacios, ¿no? En mi caso yo suelo formar equipos, hacer reuniones de trabajo, donde todos participan, y si no participan les hago que participen porque es importante la opinión de todos para tomar decisiones más consensuadas, ¿no? Entonces, por ese lado, San Marcos me ha dado a mí muchísimas satisfacciones. Y no solo eso, sino que hace unos años inicié mis estudios de maestría en Historia del Arte y Arte Latinoamericano desde la Escuela de Arte San Marcos, ¿no? De la Facultad de Letras. Y mi tesis va a ser sobre arqueología, pero desde una perspectiva de la historia del arte, sobre Tiahuanaco, Inca y una serie de elementos culturales como es el quero, el tupu y algunas estructuras arquitectónicas como la capana de Tiahuanaco. Es un estudio comparativo de formas y un análisis de la estética altoandina, ¿no? Que el resultado ha sido bien interesante. Estoy ya pronto a presentar la tesis para que sea sustentada. Y ha sido muy enriquecedor realmente, ¿no? Volver a la arqueología desde la historia del arte como he solido hacerlo en el pasado. Y estoy muy interesado en eso. Es importante para nosotros escuchar tu posición, tu visión sobre las proyecciones de este museo, de la que estoy director acá, y sobre todo alrededor de lo que has expuesto, ¿no? La realidad del país, las posibilidades, qué públicos, qué recuperación estás haciendo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu gestión. Bueno, el MAC acaba de cumplir 10 años de su apertura y tiene detrás de eso más de 50 años de existencia como el Instituto de Arte Contemporáneo, ¿no? Un instituto que tuvo mucha relevancia en la década del 50 y en adelante por ser el único lugar que trabajaba el arte contemporáneo en el Perú.
Y hoy día el MAC es el único museo de estas dimensiones y estas características que hace arte contemporáneo en el Perú. Por lo tanto, su responsabilidad es enorme, ¿no? Responsabilidad de hacer que la gente se acerque al arte contemporáneo, la responsabilidad de que la gente aprenda sobre el arte contemporáneo, la idea de que lo contemporáneo es importante, ¿no? Porque no es solamente un tema de poner figuras, cuadros o objetos hechos recientemente, sino eso debe formar parte de un discurso, como todo museo, ¿no? Y ese discurso pasa por analizar la realidad actual, local, por supuesto, pero también internacional, porque el arte contemporáneo es esencialmente cosmopolita, que sucede en muchos lugares del mundo, ¿no? Y cómo el Perú asimila aquellas tendencias, corrientes y formas de pensar, de hacer, de crear y de ver el mundo. Ese es el discurso profundo, ¿no? Y en ese camino hay que llevarlo a la realidad, no basta con decir estas frases tan interesantes, sino que hay que llevarlos al campo. Y este museo existe en Barranco, en este lugar en particular, ¿no? Estamos rodeados de un parque, y la primera acción grande que he hecho como director, o que les parezca extravagante, es arreglar el jardín. Y hoy día tenemos un jardín maravilloso, como nunca ha estado este jardín desde los últimos 20 años que yo conozco este parque, completamente verde, y eso es una indicación, eso es un rumbo, eso es una idea de lo que queremos. El espacio público, el espacio del jardín y el espacio del museo es un lugar de encuentro, donde vienen niños, familias, jóvenes, enamorados, donde se van a encontrar y donde van a tener como punto de referencia el Museo de Arte Contemporáneo. Eso es lo más importante desde mi punto de vista. Y a partir de ese primer enunciado, que es este arreglo del jardín, lo segundo que estamos organizando en él, que hemos lanzado este fin de semana, es el programa de amigos del museo, en los cuales hemos incluido una categoría de amigo barranquino que no tendrá costo alguno, ¿no? Para que de este modo el museo en Barranco sea tomado, sea visitado masivamente por los barranquinos, de modo gratuito, y generar una identidad de Barranco también alrededor del Museo de Arte Contemporáneo. Y este programa va a tener también categorías como estudiantes y jubilados, amigos de varios niveles de aporte económico, empresas, ¿no? Para que de esta manera se cree una comunidad alrededor del museo y no sea un hecho que suceda por invitación. Esto no es un club privado, esto es un museo, y como tal la invitación es abierta a todo el público, ¿no? Y eso va a comenzar a publicitarse de manera muy intensa en estos días, y confiamos en eso que va a tener muchísimo éxito. Luego de eso hay 3 temas que vamos a implementar en el museo. Uno es una Bienal de Arte y Nuevos Medios, porque hoy día toda la tecnología, la inteligencia artificial y todas las múltiples formas digitales, electrónicas, de comunicación, forman parte del lenguaje plástico y artístico. Entonces queremos que el Museo de Arte Contemporáneo lidere esa organización y lidere esa forma de pensar. Ese va a ser uno de los programas que estamos poniéndole mucho énfasis en este momento. Y lo otro va a ser reinstaurar la Bienal de Fotografía de Lima, que se va a hacer acá en Barranco. Y lo tercero y último, que tal vez es la apuesta más importante, es hacer de la sala grande del Museo de Arte Contemporáneo, que ha sido utilizada como espacio de exposiciones temporales, va a convertirse en la sala de la exposición permanente, porque probablemente muchos de nosotros que tenemos una vinculación con el arte contemporáneo desde siempre, conocemos obra contemporánea peruana, pero el público general que quiere ver una obra de Cislo, o de Polanco, o de Ramiro Llona, o de tantos otros artistas, ¿dónde lo ve? No tiene dónde. Y ha pasado más de una vez que profesores de colegio se me han acercado a preguntarme dónde puede ver una obra de un artista contemporáneo, y no hay dónde. Obviamente está el Museo de Arte del Banco Central de Reserva en Lima, estaba antes la exposición permanente de la muestra contemporánea del Mali, por ejemplo, pero hoy día ya no hay muchos espacios públicos donde uno pueda ver arte contemporáneo. Entonces ese espacio tiene que ganarlo y tiene que liderarlo el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Esa es la idea. Y volviendo sobre lo que el Museo de Arte Contemporáneo propone
en términos amplios y ya más en el camino de una perspectiva mucho más filosófica, ¿no? Si no vemos el presente, el futuro no está a nuestro alcance. Por lo tanto, el Museo de Arte Contemporáneo es el lugar para pensar el presente, no solamente el glorioso pasado del cual venimos, sino que ver qué sucede hoy para poder imaginar un futuro. De lo contrario, estaremos secuestrados por el pasado, por las próximas generaciones. Yeah.